Estás en vivo. Buenas noches o buenas tardes. Vamos a continuar hablando sobre la esencia donde debe partir y a lo que debe dirigirse no solamente la normativa que el Estado en su función persecutoria para garantizar la seguridad pública y reprimir los delitos deba legislar, sino que también todas las prácticas que deben realizar los operadores judiciales y los auxiliares dentro de lo que son los procesos penales. Esto lo decíamos porque eran imperativos constitucionales y de los tratados de derechos humanos de que los distintos países latinoamericanos son parte, especialmente el sistema interamericano. Y como esta es una diplomatura internacional, vamos a hablar mucho de lo que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana, puesto que sabemos bien que los sistemas internacionales de derechos humanos, como el sistema interamericano, que es un sistema regional pero internacional a la vez, es prácticamente convive con la normativa doméstica. Y esto es en virtud del compromiso que adquieren por una delegación soberana que hacen los estados a través de sus procedimientos constitucionales, en donde le dicen prácticamente a la comunidad internacional o regional que están dispuestos a cumplir unos estándares mínimos de protección a todas aquellas personas que se encuentren bajo su jurisdicción, sean nacionales o extranjeros, que son esos enunciados de libertades y garantías contenidas en el pacto de que se trate. En este caso particular hablamos del pacto de San José de Costa Rica. Obviamente que la comunidad internacional no va a interferir ni va a tener injerencia en lo que es el derecho nacional, en la medida que el derecho nacional, habíamos dicho, respete esos estándares mínimos que fijan las convenciones y que fijan también los órganos encargados de su interpretación auténtica, como la Corte Interamericana. Pero además, hay que tener en cuenta que no lo hace como una forma de invadir o vulnerar la soberanía jurídica de un país, sino lo hace porque el mismo país le ha dicho: comunidad internacional, OEA o Naciones Unidas, yo firmo este tratado porque te estoy pidiendo que en caso de que por las dudas llegue un tirano, un déspota al poder en mi país y no cumpla la constitución política y los estándares mínimos que aquí estoy firmando y comprometiéndome, si hay denuncias en tu fuero, en tu ámbito al respecto, quedas autorizado por la suscripción de este tratado a que puedas condenarme internacionalmente y declararme violador de derechos humanos y neutralizar esas fallas de la jurisdicción local. Esa es la esencia de los sistemas de protección internacional que, como ustedes bien saben, porque ya lo dijimos, nacieron ante el horror que se produjo en la Segunda Guerra Mundial con el régimen nazi, con las leyes de Adolf Hitler que terminaron provocando el genocidio, uno de los genocidios más grandes de la historia, en donde se agredió no solamente a las personas, a los millones de víctimas, sino también a toda la humanidad. Y así nacieron los famosos delitos, básicamente, contra la humanidad misma, y en donde se acordó que la comunidad internacional, en acuerdo con los países, podía en ese caso entrar a determinar la responsabilidad internacional de estos países para después generarse el posterior esquema de juzgamiento
de la responsabilidad personal de quienes violen esos derechos humanos a través de los distintos penales, de los tribunales penales internacionales. Bien, esto es, digamos, una aproximación. Habíamos visto lo que era el tema de los límites, habíamos visto que era el tema de cómo el poder punitivo del Estado no era discrecional y antojadizo y arbitrario, sino que está primero limitado por las mismas normas, los mismos leyes del país, infraconstitucionales y por la propia Constitución, y reforzado entonces por este sistema subsidiario que es el sistema internacional de los derechos humanos. Por eso, todo aquel que ejerza, digamos, funciones y que también litigue en materia penal, ya sea ejerciendo defensas o las funciones acusatorias, porque no hay que olvidar que la principal misión del fiscal no solamente es acusar, sino también hacer un control de legalidad y sobre todo un control de legalidad constitucional, y obviamente el juez de garantías, que debe ser el custodio de que esas garantías comprometidas por el Estado con su propia Constitución y con los tratados internacionales se cumplan. Y además los defensores básicamente tienen que y utilizan sus argumentos defensivos generando las famosas nulidades cuando se transgrede esos límites, para un poco beneficiar, digamos, la situación procesal de sus defendidos, imputados o perseguidos penalmente. Y así vamos a ver algunas de las pautas y los casos en que se han fijado, porque ya he dicho que más del 80% de los casos resueltos por la Corte Interamericana son casos de violaciones a las garantías procesales del artículo 8 y de la tutela judicial efectiva, que es el artículo 25. Entonces, hay una rica jurisprudencia, vamos a nombrar algunos casos, no todos porque nos llevaría mucho más tiempo del que disponemos para hacerlo, pero para, en cierto modo, tener una idea de los puntos que componen este módulo y de qué modo se van fijando esas jurisprudencias y estándares que todo órgano jurisdiccional debe velar en cumplirlos y hacerlos respetar. En primer lugar, vamos a hablar de un caso del año 2000. Quieren ir tomando nota. Recuerden que todos estos casos los vamos a poner mañana, subimos el material como lectura complementaria. El caso Cantoral Benavides versus Perú. Una sentencia de fondo de agosto de 2000. Recuerden que Perú es uno de los países que más condenas ha recibido en este tipo de situaciones. Eso debido a que en la época en que el presidente Fujimori rompió con el sistema democrático, cerró los parlamentos, se combatió, digamos, mediante el uso de delitos de lesa humanidad, los conflictos, dentro de lo que era el conflicto interno que existía en Perú. Bueno, esto generó obviamente muchos excesos de ese poder punitivo, muchas faltas de garantías, en lo que, bueno, lamentablemente el país se volvió en uno de los que más denunciado era ante la Corte, el sistema interamericano, y que sus casos llegaban a la Corte Interamericana. Y esto está reflejado en la gran cantidad de casos que han sido los que, digamos, han enriquecido la jurisprudencia interamericana. Y básicamente hay que recordar que también el Estado peruano, ante esa gran cantidad de denuncias y llamados a concurrir a responder ante los estrados regionales en Costa Rica, denunció el Pacto de San José y salió del sistema interamericano, como lo ha hecho Venezuela, aunque años posteriores, por suerte, ha recuperado la racionalidad dentro de la política peruana y se ha vuelto a incorporar.
En este caso, Cantoral Benavides, ¿qué observó la Corte y qué se probó en esa denuncia por violación de derechos humanos? Primero, que volvemos a decir, la persecución penal es privar de la libertad a alguien que ha infringido y que, digamos, puede consistir un peligro para la seguridad pública que goce de una libertad ambulatoria, que ha infringido la norma penal. Pero eso no implica, por ejemplo, que sea exhibido al imputado entre los medios de comunicación durante el proceso, vestido con un traje infamante, que diga prácticamente imputado o a rayas, como que era, en el caso de Cantoral Benavides, como que era un traidor a la patria, pero todavía no había sido, estaba en pleno proceso, todavía no estaba condenado, todavía le cubría el principio de inocencia. Y muchas veces pasa en la actualidad que a muchas personas imputadas, no condenadas, durante el proceso, se los exhibe en los medios y se los prejuzga mediáticamente cuando todavía un órgano, el único indicado para declarar su culpabilidad y su responsabilidad penal, no lo ha hecho. Y todavía está ese estándar de principio de inocencia. Y así lo establece la Corte Interamericana en este caso, justamente en el párrafo 63 de la sentencia. En el 120 vuelve a enfocar lo que es el principio de la presunción de inocencia y exige, dentro de lo que considera los enunciados del artículo 8 del Pacto de San José, que una persona no pueda ser condenada mientras no exista una prueba plena de responsabilidad penal. Y si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no corresponde condenarla, sino absolverla. ¿Por qué? Porque ahí está invocando lo que es el principio de la duda razonable. Ahora, ¿qué se entiende por duda razonable? O sea, vamos a ver, el Ministerio Público ofrece pruebas de cargo que son reales, pero también hay muchas pruebas y evidencias al revés, de descargo. Hay tanto prueba de cargos como de descargo. Entonces, puede, porque haya una prueba de descargo, ya es una duda razonable. No, puede haber pruebas de cargo y pruebas de descargo. Lo importante aquí es que la entidad de cada una de ellas sean lo suficientemente fuertes cuando son de cargo, que pese a que pueda existir algunas pruebas de coartadas, como se les llama, sea más fuerte la entidad que convenza a ese tribunal de buena fe y mediante el uso de las reglas de la sana crítica y fundamentalmente genere ese estado de certeza. Wittgenstein, que fue el Ludwig Wittgenstein, que fue el padre de la filosofía analítica y que, bueno, básicamente utilizaba mucho el tema de la lingüística aplicada a los razonamientos, decía que la certeza es un estado tono mental de ver las cosas tal cual han ocurrido. ¿Qué está queriendo decir que es un estado tono mental? Lo que quiere decir es la representación, porque dentro de lo que es el razonamiento judicial que tienen los jueces al momento de sentenciar o de tomar una medida
dentro del proceso, tienen una representación mental, una inferencia mental, que obviamente después lo va a volcar en lo que va a ser el contenido de esa motivación o fundamentación o justificación para sostener lo decidido. Entonces, a través de lo que son las instancias del proceso, se va generando esa idea de representación de los hechos que acontecieron y que son objeto de juzgamiento. Recuérdense que el derecho penal en toda Latinoamérica es un derecho penal de acto, no de autor. Se juzgan hechos, hechos tipificados en la norma penal como infracciones a la misma. Entonces, esa representación, esa reconstrucción que se busca en el proceso, es donde se va a debatir lo que son las pruebas de cargo, las pruebas de descargo. Cada parte, la acusatoria como la parte que hace a la defensa técnica, van a esgrimir sus teorías de caso, cada una buscando posicionar de mejor manera la postura que se presenta. Y el juez tiene que ser independiente e imparcial, que es un tema que también vamos a hacer mucho hincapié hoy, que es un juez independiente e imparcial, pero nunca va a ser un testigo directo de esos hechos. Siempre para el juez la verdad va a ser lo que se ha producido en el proceso. Nada fuera del proceso y todo lo que ha sido incorporado legalmente dentro del proceso, con evidencias y pruebas, que sobre todo el tribunal de juicio, de los tribunales orales, es el que lo va a recoger para enunciar su veredicto y después tendrá que dar las razones y fundamentos de por qué dicta ese veredicto. Y obviamente, si no alcanza ese estado de certeza, que puede haber pruebas, como les digo, de cargo y pruebas de eximiente de responsabilidad, pero si son en mayor medida y de mayor peso dentro de ese ejercicio ponderativo de razonabilidad y proporcionalidad que hemos hablado en abundancia ayer, considera que dentro de esa verdad aproximativa, porque en un proceso nunca se llega a la verdad objetiva, intacta tal cual aconteciera en la realidad, como si hubiera habido una filmación del hecho. Quizás hoy hasta se la pueda tener con los medios tecnológicos que hay en la vía pública, pero por lo general siempre la astucia criminal busca cometerlo en un lugar donde no haya testigos y si conoce que existen medios como cámaras de seguridad, obviamente no lo va a hacer delante, en la mayoría de los casos. Entonces hay que reconstruir esa realidad, y esa realidad es una verdad aproximativa, que se llega a través de lo que las partes del proceso ponen en conocimiento del juez. Si hay dudas, si hay anfibología en cuanto a que se siguen esos elementos, pueden hacer que se parezca que la persona es o como también que no es. Evidentemente, como dice la Corte Interamericana, allí se debe absolver. No porque se diga que no ha sido el autor. Cuando se está eximiendo a una persona por el principio de la duda, la jurisdicción no está afirmando que no haya sido, sino que está afirmando que puede haber sido, pero también hay muy fuertes elementos que dan a entender que no ha sido. Entonces hay duda, y esa es la duda razonable, no cualquier duda. Si me decía que hay una pregunta. En el sistema oral acusatorio, ¿a quién le corresponde demostrar un caso fuera de toda duda razonable? ¿A quién le corresponde demostrar un caso? No, el principio de inocencia, la parte inculpada no tiene que demostrar nada. Tiene esa presunción. Obviamente, que si me presentan una prueba de cargo que puede poner en compromiso esa presunción de inocencia, porque es una presunción juris tantum, no es jure de jure, es una presunción que puede ser destruida con pruebas en contrario por la parte acusadora, en la medida que la parte acusadora presente evidencias y pruebas fuertes que hagan
generar certeza de la responsabilidad penal del imputado, bueno, tendrá también que la defensa técnica buscar, probar, para destruir a su vez esas pruebas. Pero en principio es la parte acusadora quien tiene que destruir la presunción de inocencia. Estimado profesor, sobre la criminalización mediática, ¿hasta qué punto puede influir en la decisión del juzgador? Pues, como bien lo dice, el principio de presunción de inocencia se rompe antes de que existe sentencia condenatoria. Bueno, vamos a adelantar un poco porque después voy a hablar en particular de lo que era juez natural y vamos a tocar lo que es un juez independiente e imparcial. Mire, cuando hablamos de que un juez debe ser competente, eso es una cuestión, digamos, que es ajeno a la subjetividad del juez, porque está establecido por las normas de competencia fundamentalmente. Pueden ser competencias constitucionales, como las que tenemos aquí los superiores tribunales, o competencias establecidas por los códigos procesales infraconstitucionales, en la cual determinan hasta dónde se puede ejercer esa jurisdicción, ya sea en cuanto a la materia, en el tiempo o en el ámbito territorial. Pero después está el tema de la independencia y la imparcialidad, que es otra exigencia que pide la Constitución y que es lo que va a conformar lo que es la figura del juez. Si no, no es un juez, un árbitro, sino es parte. Y allí pasan muchos por aspectos psicológicos. Primero, que ese juez tenga el suficiente coraje y el suficiente honestidad, ¿no?, como para que si su elección, que en casi todos los modos va a pasar por una participación política, eso lo sabemos que siempre es así, porque algunos sistemas la elección intervienen directamente el poder político con acuerdo del Congreso, mayoría agravada, sobre todo las altas cortes, aquí en Argentina y en muchos países, mientras que en otros van a través de un sistema de concurso, pero por lo general terminan en alguna terna, en la cual en esas ternas tiene discrecionalidad del poder político para elegir a algunos de los candidatos que han obtenido el mayor puntaje, u otros sistemas parecidos, pero siempre hay una participación política de aquellas autoridades de elección directa. Recuerden que, salvo en algunos países como Bolivia o Estados Unidos, dentro de lo que es su justicia estaudal, los jueces no son elegidos directamente por el electorado popular. Pero se dice que la potestad de ejercer justicia antes estaba en la época del absolutismo en el rey, en el monarca. Después de la Revolución Francesa, esa potestad pasa al pueblo que ejerce toda esa soberanía. Pero debido al sistema de representación tiene que ejercerlo a través de magistrados judiciales que por lo general las constituciones dicen que solo responden a la Constitución y a la ley y al derecho. Cuando habla de la ley, habla de las leyes infralegales, y al derecho habla de los principios constitucionales. Por eso, muchas veces, para que pueda ejercer esa independencia, que no responde ni a poderes políticos, ni a poderes económicos, o no debería, ni a poderes mediáticos, ni de ningún tipo, ni sectoriales, para defender ese estado de independencia,
las constituciones le dan inmunidades para que puedan ejercer libremente y no se sientan presionados o coaccionados en ese sentido. Inmunidades de arresto o inmunidades de proceso según las normas que incidan, y además por lo general establecen algún tipo de intangibilidad salarial. ¿Qué quiere decir eso? Que sus salarios no pueden ser disminuidos, porque se busca que un juez se dedique, porque se tiene muchas incompatibilidades, para que se dedique nada más que a pensar en resolver las cuestiones que implican su función, sentenciar. Y por lo tanto tiene que tener la tranquilidad de que no tiene apremios económicos, de que no tiene, porque digamos que eso puede ser la puerta después para que puedan influir otros factores, que un juez que está pensando no me alcanza para darle de comer a mis hijos, no me alcanza, puede ser víctima muchas veces de algún acto deshonesto, ¿no? Y que puede incidir en algún prevaricato, que es lo que las constituciones no quieren que ocurra, para que tengamos una justicia efectiva, una justicia que deba ser como tiene que ser. Pero además, hay que tener en cuenta que un juez es un ser humano, como todos, que ha sido técnicamente preparado, formado, pero no es un semidios. Muchas veces se quería identificar a la persona, el juez, como un ser perfecto que no tiene equivocaciones, y no es así. Además, un juez no viene de un repollo. ¿Qué quiero decir con esto? Como decía José Ortega Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, si no salgo de ella no me salgo yo. Todos venimos, eso quería decir que había, además del yo freudiano, también ese yo se iba formando a través de la interacción, primero del niño, después del joven y después del adulto con el mundo. Y esa interacción hace que todos vengamos de una familia. Nuestros primeros contactos, información, interacciones han sido con nuestros padres, con nuestra familia, que desde chicos ya nos van transmitiendo algún tipo de ideología. No hablo únicamente de ideología política, sino también de ideología religiosa. Después vamos con los amigos, compartimos grupos, vamos a algún tipo de educación, si vamos a una educación que no es laica, a veces privada, tiene alguna connotación religiosa, participamos de algún credo, y después vamos a una universidad, que también muchas universidades son confesionales, responden a algún tipo de credo religioso. Vemos universidades católicas, universidades pontificias, etcétera, etcétera, y obviamente también nos van transmitiendo determinadas ideologías. Obviamente que esa persona, cuando llega a una responsabilidad de ejercer una función judicial, tiene primero que independizarse de sus propias convicciones en cuanto a que ese tipo de ideologías que forman, porque somos un zoo político, y a mí cuando dicen muchas veces, no, los jueces no tienen pensamientos políticos. No, sí lo tienen, pero no tiene que influir ese pensamiento político en sus decisiones. Y también, si su designación ha sido a través de un factor político, tendrá que agradecerle a ese sector político que ha facilitado su acceso a la función pública, pero de ahí en más ser independiente. Esa sería, digamos, lo óptimo. ¿Que ocurra o no? No lo sé. Pero eso que tiene que buscar un juez. Y primero también ser objetivo y despojarse, porque, por ejemplo, si se tiene que resolver una cuestión vinculada, por ejemplo, ahí en Ecuador sé que ha causado mucho estupor sobre el matrimonio igualitario. Si alguien está muy aferrado a sus convicciones religiosas y es católico, por ejemplo, es decir,
entonces ya no es un juez independiente, es un juez esclavo de su convicción, si la mirada lo va a hacer desde lo que piensa la ideología de la religión a la que pertenece, o si siempre ha sido simpatizante de ideas progresistas o de ideas liberales o no liberales. Entonces ese juez, si sigue practicando esas ideas, obviamente tiene que independizarse también de esas convicciones que pueden jugar en contra de la independencia y de fortalecer las otras convicciones, que tiene que ser una persona honesta, proba, y que tiene que hacer respetar las exigencias que le impone la Constitución para ejercer la función. Entonces, ¿cuál era la pregunta en concreto? La pregunta en concreto sobre la criminalización mediática, ¿hasta qué punto puede influir la decisión del juzgado? El juez también tiene que no dejarse influir por lo mediático. Muchas veces cuestiones de gran trascendencia mediática prácticamente hacen programas de mucho rating y que generadores de opinión pública que demonizan, por ejemplo, a una persona cuando todavía esa persona no ha sido juzgada. Obviamente, como dice ahí también el párrafo 160 del caso que estamos hablando, el derecho a la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención Americana, exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad de aquella. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta y ese es el estándar interamericano. En el mismo sentido, además del caso que estamos hablando, Cantoral Benavides contra Perú, ese mismo estándar lo ha fijado el Ricardo Canese versus Paraguay, en Cabrera García y Montiel Flores versus México, también en el caso López Mendoza versus Venezuela, que ya les hablé, y otros más. Entonces vemos la importancia de la fijación de esos estándares. También, en ese caso contra Paraguay, Ricardo Canese ahondó más aún la Corte Interamericana respecto a la presunción de inocencia, considerándolo un elemento esencial, para la realización efectiva del derecho de defensa. O sea que no se puede ejercer un verdadero derecho de defensa si no va acompañado de esa cualidad de inocencia, hasta tanto un tribunal competente, independiente y imparcial establezca responsabilidad. Y ese estatus jurídico, dice la Corte, lo debe acompañar al acusado durante toda la tramitación del proceso, hasta que una sentencia condenatoria determine su culpabilidad. Y no solamente determine su culpabilidad, sino que además quede firme. Quede firme. Y remata diciendo que el acusado no debe demostrar, a lo que hablamos anteriormente, que no ha cometido el delito que se le atribuye, y que el onus probandi corresponde a quien acusa, es decir, a quien tiene la titularidad de la acción penal. Que obviamente eso se irá cambiando en las instancias procesales en la medida de que esas pruebas que acerca la parte acusatoria vaya rompiendo con esa presunción de inocencia. Entonces ahí tendrá la defensa que buscar otras pruebas para volver a realimentar esa presunción de inocencia. Pero en principio no tiene que hacer nada. Son los que acusan los que deben traer las pruebas pertinentes. Por eso hay que decirlo con toda la letra, el debido proceso es una célebre conquista política jurídica que empezó a lograrse a partir del siglo XIII, y hoy, en el siglo XXI,
es una categoría que está normativizada y positivizada en el derecho internacional público sobre derechos humanos y en todas las constituciones políticas y los códigos procesales penales. También hay que entenderlo como un conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso judicial y en el caso penal que le aseguran a lo largo de todo el proceso, como decíamos, una recta administración de justicia y que pone racionalmente restricciones autorizadas a la libertad, como hablábamos ayer, lo desarrollamos en extenso, y a otros derechos fundamentales, pero garantizando siempre la seguridad jurídica y que las resoluciones judiciales sean racionales y conforme a derecho. Y ese es el gran problema que el maestro Michel Tarufo, el gran maestro italiano, filósofo y procesalista, pone en duda de los tribunales populares, porque un tribunal popular como los americanos, por ejemplo, el Common Law, donde jueces no técnicos sentencian, la sentencia es un acto irracional. Irracional porque no motivan ni justifican racionalmente la decisión de culpabilidad. Solamente se esgrimen que son culpables o inocentes. Quizá, bueno, entra un juego en cuanto a las mayorías que pueda tener, pero cuando hay mayoría es culpable. Y el juez técnico lo único que hace es después determinar la pena en base a la culpabilidad que encuentra los tribunales de juicio, ¿no? Tarufo es muy, pese a la concepción de que, bueno, ahí realmente el pueblo ejercería su potestad judicial, pero no deja de ser también una sección, porque no es todo el pueblo, sino también son 10, 15 o 20 integrantes de un tribunal que también estarían ejerciendo mediante la representación de todo el pueblo, porque todo el pueblo no es el que juzga, con la diferencia que sería una resolución irracional y no una racional que tiene que estar motivada y fundada, bien o mal, por un juez técnico en cuanto a la responsabilidad penal, ¿no? Ese es el planteo que hace Michel Tarufo. Ahora, a pesar de todo este avance, requiere, para el respeto pleno de estas garantías, un trabajo más profundo que pueda lograr sus objetivos de la legalidad, de las reservas de derecho, la presunción de inocencia, el principio non bis in idem, que también vamos a hablar, para complementar una defensa efectiva y eficaz. Cosa que la sentencia, donde se logre determinar la culpabilidad, sea verdaderamente legítima y si es gravosa, con mucha más razón, puede ser una sentencia muy severa y que no viola derechos humanos, la imposición de la misma. Porque si no, de otro modo, al infractor, al que ha, su vez, infringido la ley penal y ha también quizás en esa infracción violado otros derechos humanos, también lo convertimos en víctima por no respetar esta garantía. Bien, esto es... además, hay que entender cuál es la función del juez de un Estado de Derecho constitucional, ¿no? Que es respetar el debido proceso y no solamente para el imputado, sino también para la víctima y para la acusación, para ambas, para todas las partes que conforman el proceso penal. Sí. Aquí tengo un comentario. Bueno, primero ellos quieren que las preguntas se respondan en los últimos 20 minutos para no perder el hilo, pero aquí me ha parecido uno muy importante, que dice: la presunción de inocencia se violenta al instante de emitir la prisión preventiva. No, porque si existen elementos que justifiquen esa prisión preventiva, acuérdense que todos los derechos
los más fundamentales y humanos, no son absolutos. Si decimos que con la prisión preventiva rompemos el principio de inocencia, porque no se lo aplica como sanción, se lo aplica como medida cautelar. Y en casos, debería ser en casos de última ratio, y en donde, bueno, digan, bueno, esta persona es peligrosa, la tenemos libre, no va a haber un muerto, va a haber 15 porque la siguen matando. Porque hay elementos que hacen presumir la peligrosidad, o porque hay elementos que hagan presumir porque han dado prófugos, entonces que si se lo captura y después se lo vuelve a dejar en libertad durante el proceso, se vuelve a profugar. Entonces, están debidamente, y la misma Corte Interamericana lo ha dicho, la prisión preventiva, mientras ha sido aplicada de un modo proporcional, racional, mente y de modo en que si ha sido debidamente justificado, no afecta el principio de inocencia, sino que es una medida, vuelvo a repetir, no como sanción y por el más corto plazo posible, sino como forma de preservación que no afecte el proceso y que no ponga en peligro la seguridad social. Bien. Ahora vamos a mirar un poco algo que está muy vinculado también, que es el principio de non bis in idem o ne bis in idem, como se lo llama también, porque muchas veces se da el caso, sobre todo cuando triunfan esas nulidades, de que puede dar lugar a que esta situación genere una situación que un mismo hecho, un mismo acto, se lo juzgue dos veces. Y a veces juzgados en dos esferas distintas, pero dentro de lo que son los mismos hechos, dentro de lo que sería un principio de congruencia, y o por distintos tribunales. Cosa muy parecida a lo que es la cosa juzgada, pero no se identifica, no hay identidad con la cosa juzgada. Guillermo Cabanela, que fue también un gran procesatista centroamericano, decía que el non bis in idem es un aforismo latino que significa que no dos veces sobre lo mismo. También llamado ne bis in idem como un criterio de interpretación o solución constante a un conflicto entre la idea de seguridad jurídica y la búsqueda de una justicia material, que tiene su expresión en un criterio de lógica, de que no debe volverse a cumplir. Si ya he sido juzgado, no tengo por qué ser juzgado nuevamente. Y esto es un principio que hace a la seguridad jurídica, porque es una garantía que da el Estado, que otorga a todo ciudadano que sea perseguido procesalmente una vez por cada hecho, no que sea perseguido de manera indefinida más de una vez por los mismos hechos que ya fue juzgado, sentenciado y condenado en procesos anteriores. Eso sale de toda órbita racional y tiene una consagración internacional. Así lo vamos a ver, además de estar en todas las constituciones políticas, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.7. Y escuchemos bien porque a veces no coinciden literalmente los enunciados en cada uno de los pactos, ¿no? El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos alude a que nadie puede ser juzgado ni sancionado por un delito, usa el término delito, por el cual ya ha sido condenado o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. También vamos a ver otro instrumento como el protocolo adicional número 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, utiliza una terminología parecida, que nadie puede ser
procesado, castigado por una infracción por la que hubiere sido absuelto o condenado por sentencia firme conforme a la ley y al procedimiento penal del Estado. También el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea utiliza una terminología similar en que nadie puede ser acusado o condenado penalmente por una infracción respecto de la cual ya haya sido absuelto o condenado. El artículo 54 del acuerdo de Schengen, que es un acuerdo también europeo, una persona que haya sido juzgada por sentencia firme por una parte contratante no puede ser perseguida por los mismos hechos por otra parte en otra parte contratante, ¿no? Mire, en ese acuerdo hace que si ha sido juzgado en un país no lo pueden juzgar en otro también. Bueno, es una garantía material de no ser sometido al doble juzgamiento y está vinculado ¿a qué? A los principios de tipicidad y legalidad de las infracciones, porque eso es la base para determinar si realmente se trata de un mismo hecho o no, y rige si se trata de varias penas, de varias sanciones administrativas o una sanción. A veces, si se juzga en la fase administrativa, también puede generar problemas para la hora de la sanción, jurisdiccional. Otras veces no, ya vamos a ver cómo se resuelven esas cuestiones, ¿no? Entonces, la principal función de este principio es vedar la imposición de una dualidad de sanciones cuando se dé una triple identidad: sujeto, objeto y fundamento, ¿no? Y solo prohíbe la efectiva reiteración punitiva. Este es un resultado. Y no la mera declaración formal de varios castigos. Es otro tema que hay que tenerlo en cuenta. Y debe ser inmediatamente, se aplique inmediatamente, de manera que no, cuando se verifica que ya, o se presenta la prueba que ya ha sido juzgado, inmediatamente debe cesar el nuevo proceso que ha sido iniciado, ya sea por error o por desconocimiento. Tiene dos ámbitos, dos vertientes especialmente en que juegan estos principios. Un ámbito material, que es justamente la finalidad constitucional, que establece que no se admite el doble juzgamiento por los mismos hechos, y también una procesal, en el sentido que proscribe un doble procedimiento criminal. Y esto es muy importante porque en el juego de las nulidades muchas veces se avanza hasta prácticamente en la sentencia, donde se edita todo el proceso y llega después a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional y termina estableciendo la nulidad del proceso porque se han violado garantías esenciales en el procedimiento. Algunas veces se reenvía para un nuevo juicio, pero resulta que se produce esta triple identidad. Entonces, por más viciado y nulo que haya sido declarada la sentencia, hace imposible, y bueno, no queda otra solución que la absolución del imputado. Y se dan esas cualidades de lo que es la configuración del non bis in idem, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta cuáles son sus presupuestos de partida. Y allí vamos a encontrar primero una identidad material entre las infracciones y las acciones, ya sean administrativas, penales y sus penas. La concurrencia de una triple identidad, como hablábamos recién, y no pueden sancionarse hechos que hayan sido sancionados anteriormente en el fuero penal, cuando hablamos del fuero penal, y que se aprecie la identidad de sujeto, hecho y fundamento. Siempre tengan en cuenta esos tres elementos: sujeto, hechos y fundamentos, ¿no? Y allí directamente advertidos en el nuevo proceso
que ya ha habido un juzgamiento sobre los idénticos hechos al mismo sujeto y con los mismos fundamentos acusatorios, entonces inmediatamente debe cesar ese proceso. Bueno, también hay que ver que tiene una prevalencia absoluta este principio en materia penal. Su no observancia es directamente una violación expresa a enunciados constitucionales y a enunciados de tratados de derechos humanos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, qué dice la Corte Interamericana al respecto. Y esto lo podemos ver en el caso Loaiza Tamayo versus Perú, que es una sentencia de 1997. Es un viejo estándar fijado por la Corte Interamericana, y en sus párrafos estableció que el inculpado que es absuelto en una sentencia firme no puede ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos. ¿Por qué? Porque ese principio, non bis in idem o ne bis in idem, busca proteger derechos de los individuos que han sido procesados por determinados hechos para que no vuelvan a ser enjuiciados por esos mismos hechos. Otros instrumentos internacionales, por ejemplo, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, veíamos que hablaba de la terminología del mismo delito. En cambio, el artículo de la Convención Americana del Pacto de San José de Costa Rica utiliza la expresión los mismos hechos. No es igual hablar del mismo delito que el mismo hecho. Hasta puede ser confuso el empleado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles, porque yo puedo cometer el delito de abuso sexual, cumplo mi condena, vuelvo a salir y vuelvo a cometer el delito de abuso sexual. Y bueno, podría decir que estaríamos hablando, puede ser el mismo delito en dos hechos. Es mucho más clara la redacción del Pacto de San José de Costa Rica cuando habla de los hechos. Los hechos son únicos. Los delitos pueden reiterarse en el tiempo y ser a través de distintos hechos. ¿Qué pasó en el caso de María Elena Loaiza Tamayo? Ella fue procesada primero en un fuero militar por delito a traición a la patria, diciendo que había incurrido delitos de terrorismo en el Perú. Y después también lo fue en la justicia ordinaria peruana, ¿no? O sea, pero los hechos eran los mismos, ¿no? Y allí se produjo esta violación que después, agotada la vía interna, llegada al sistema interamericano, la Corte Interamericana consideró que se violaron derechos humanos. Y esto también está vinculado a lo que es la garantía del juez natural, que es otra gran desarrollo jurisprudencial que ha hecho la Corte Interamericana. Y juez natural, ¿por qué? Porque una persona, así como tiene que ser juzgada respecto a los hechos de un modo en el que se utilice la irretroactividad de la ley y solamente se admita la aplicación de una ley posterior, en el sentido de si es más favorable al reo, pero no se puede, pero por lo general toda persona tiene que ser juzgada por una ley anterior al hecho del proceso. El tipo penal prohibitivo debe estar ya determinado al momento de la incurrencia del hecho. No puede producirse el hecho y después establecer una norma que lo reprima penalmente con posterioridad.
Y eso también va acompañado que el tribunal que deba juzgarlo y establecer su responsabilidad penal o no, tiene que ser un tribunal también preexistente. No se puede establecer un tribunal especial para el juzgamiento de ese hecho, ni una comisión especial que lo juzgue. Y esto ha sido muy vinculado a lo que ha sido toda la historia latinoamericana, mediante las irrupciones o interrupciones de los periodos democráticos por gobiernos de facto, que una vez que se establecían, sometían a la población a los tribunales militares, y que en realidad los delitos tenían que ser juzgados por los tribunales ya preexistentes durante con anterioridad. Y eso es arrancarlo del juez que debe juzgarlo. Pero ahora, más en la actualidad, esto se da cuando muchas veces, también por estrategias defensivas de las partes, comienzan las distintas recusaciones, ¿no? Aquí en la Argentina se han dado casos, el caso Lona en Salta llegó a tener 48 jueces, porque la mayoría de los jueces o se excusaban o eran recusados y se hacían lugar a las recusaciones y nunca se constituía el tribunal. Obviamente, terminaron juzgando jueces a veces ad hoc o jueces de otras materias, como jueces laborales, porque se agotaron, digamos, las subrogancias dentro de lo que eran los jueces de materia penal. Y eso también no se debe permitir, ¿no? Que mediante una estrategia en el cual se haga un abuso del poder de recusación que tienen las partes, de la facultad de recusación que tienen las partes, cuando estas no resultan razonables, se excluya a los jueces naturales. Obviamente que si hay motivos, corresponde y así debe hacerse que no sea recusado el juez, sino que ese juez que considere que tiene algún conflicto de interés para juzgar en ese caso, debe apartarse solo, excusarse, inhibirse, según si es que es requerido por otra jurisdicción que reclama la competencia. Pero siempre y cuando ese reclamo de competencia de la otra jurisdicción sea claramente demostrable que no era competencia, sea por su esfera territorial o por a la cuestión que se haya motivado y justificado concretamente para apartar a ese juez del proceso. Por eso también la Corte Interamericana ha construido lo que se llama que el diputado debe conocer con anticipación qué tribunal lo va a juzgar. Por eso tiene que ser un juez anterior. Y solamente las excepciones son cuando el integrante de ese tribunal fallece antes de juzgarlo, o cuando se produce la vacante por algún otro motivo, por institución o por lo que fuera, de ese juzgado, en el cual, bueno, se puede reemplazar el juzgado, pero no el tribunal que integra. Eso ha defendido muy bien la Corte Interamericana, lo ha hecho en casos como el de ya mencionado Jenny Lacayo, o el mismo Loaiza Tamayo, o el caso Castillo Pertusi versus Perú, o el caso Durán y Ugarte versus Perú, o Cantoral Benavides versus Perú. Y para no hablar de Perú, podemos hablar también del Herrero Ulloa contra Costa Rica, en el cual incluso ha establecido una causal diferente a las normales que existen de recusación en los códigos domésticos, por ejemplo, que es el temor a la imparcialidad. El temor a la imparcialidad se genera justamente cuando un juez viene demostrando en los hechos que aplica factores ideológicos en el contenido de sus sentencias, y que no se refiere en sí a los hechos que juzga, sino sobre todo cuando ha mostrado, ha evidenciado participaciones
o en su mismo accionar en procesos anteriores o en el mismo proceso que viene juzgando, una conducta que rompe ese carácter de juez imparcial e independiente. Entonces, admite la jurisprudencia interamericana que se pueda plantear una causal que se llama el temor a la imparcialidad, pero quien lo plantee deberá demostrar con fuertes argumentos claros y contundentes esas conductas que genera en la parte que ese juez no está actuando dentro de los lineamientos de un juez independiente e imparcial. Bien, lo que también viene a cuento es el tema de si corresponde o no utilizar lo que se conoce como una autoincriminación, ¿no? A veces sabemos que ninguna persona, por lo general, y esto está establecido en la mayoría de las constituciones y códigos procesales, como en los enunciados que tienen los mismos pactos internacionales de derechos humanos, está prohibida la autoincriminación. Es decir, la pregunta es, ¿se puede condenar a una persona que se autoincrimine usando como fundamento solamente, sin ninguna otra evidencia o constancia, su propia autoincriminación? Esa es una discusión que se ha generado jurisprudencialmente y también aquí ha tocado en cierto modo a la Corte Interamericana resolver esas cuestiones. Pero ¿qué pasa? Eso pone en un peligro realmente cierto de que se afecten las garantías del imputado, porque muchas veces durante ese proceso de detención las confesiones a los imputados son sacadas mediante apremios ilegales. Se los somete a una presión psicológica o se los somete a verdaderos actos de tortura a través de la fuerza, a través de prácticas degradantes e inhumanas, se sacan las confesiones. Y eso pasa, ¿no? Estamos ya bastante ingresados en el siglo XXI, algunas metodologías de los investigadores todavía se las utiliza, entonces para evitar y desalentar ese tipo de prácticas es que los tribunales han considerado que la sola autoincriminación no es suficiente para establecer la responsabilidad penal de una persona, porque no solamente existe que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, si se podría decir, bueno, puede haber una declaración libre y espontánea, pero por lo general siempre se exige que además de esa autoincriminación existan otras pruebas independientes que sean contestes a esa autoincriminación que ha hecho la persona. Esto viene a colación porque es importante tenerlo muy en cuenta. O también cuando hay multiplicidad de sujetos implicados y la sola prueba que se tiene es la confesión del otro sujeto puesto en proceso y que le endilga la responsabilidad a
al otro sujeto para sacarse la propia, ¿no? Entonces, eso está pasando con determinados institutos, como el tema de, aquí en Argentina, de los imputados arrepentidos, ¿no? En los cuales los ministerios públicos fiscales arreglan con algunos de los imputados como para que declare y va a tener beneficios y señala a algunos de los otros como autores de los hechos. Eso también es un arma de doble filo y que, bueno, y que puede tener alguna interpelación, llegado el caso, dentro de lo que es el esquema de responsabilidad internacional de los estados, ¿no? En la forma en que muchas veces se practica y que, bueno, aquí en Argentina está dando mucho de qué hablar. O también el tema en que se busca incriminar a una persona a través de testimonios anónimos. ¿Qué validez tienen las denuncias anónimas, ¿no? Pueden ser considerados pruebas de cargo, ¿no? Cuando no se sabe quién es, o se tiene, o el imputado, ¿no? Desconoce quién es lo que lo está denunciando o está testimoniando en su contra, porque es un testigo, por ejemplo, de identidad reservada, ¿no? Eso, la gran interrogante es si allí no se está afectando lo que se llama el derecho de defensa y las garantías procesales. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque obviamente, si yo voy a tener que responder una acusación, mínimamente tengo que conocer quién me la hace, porque puedo saber cuál es la motivación de esa persona que me denuncia. Y eso también, por eso se dice muchas veces que lo que es anónimo puede ser admitido como una noticia, un noticiamiento de una acción criminal para provocar una investigación, pero nunca utilizárselo como elemento de evidencia o prueba, ¿no? Si se va a mantener en el anonimato, porque si no se estaría afectando fuertemente lo que son estas esferas de defensa, ¿no? También muchas veces, y lo que pasa allí en países, sobre todo plurinacionales, el tema del idioma es algo fundamental y esencial. Si es que la persona tiene que conocer categóricamente cuáles son los cargos que se le formulan, y esa persona, por ejemplo, lo que pasa en Ecuador, pasa en Bolivia o en Perú o aquí incluso en el norte de Argentina, que muchas personas hablan quichua y a veces no conocen, o wichí en la provincia de Salta, límite con Paraguay, Formosa, no conocen el español. Entonces, lo vamos a acusar utilizando el lenguaje oficial del país y la persona no va a entender, o si es un extranjero. Por lo tanto, se vicia también el proceso si es que no existen traductores oficiales que le dan a conocer concretamente las instancias del proceso, lo que dicen los testigos, lo que le va traduciendo simultáneamente, porque esa persona está desconociendo todo lo que está pasando en el proceso. Son cuestiones que a veces no se tienen en cuenta y que han dado lugar a interpelaciones, ¿no es cierto?, de las mismas tribunales nacionales, revisores, o incluso llegada a instancias internacionales se ha declarado la responsabilidad. Es cuando hablamos de justicia penal juvenil, porque muchas veces
los países, en algunos casos lo han hecho, otros no. Aquí algunas provincias han avanzado, otras no. Pero conforme a los estándares internacionales, sobre todo de la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, las distintas observaciones generales que ha dictado el Comité de los Derechos del Niño, especialmente la observación general número 10, que habla de los niños infractores de la ley penal, y el artículo 39 en adelante de la Convención Internacional de los Derechos de Niños y Niñas, hablan de que debe haber una justicia especial y específica en temas de niñez y adolescencia. Por lo tanto, debe haber una jurisdicción especial. En la medida que se sigan juzgando delitos cometidos por menores de 18 años por tribunales igual que los que juzgan a los adultos, entonces también se estará dentro de una esfera de inconvencionalidad y no se estará cumpliendo con este tratado, que es el tratado más universal quizás el de todos, porque todos los países lo han suscrito y o adherido y o ratificado, excepto dos, Estados Unidos y Senegal. Pero tanto Estados Unidos como Senegal han llegado a suscribirlo o adherirse, pero no lo han ratificado. Pero, o sea, no hay casi país que no esté vinculado a lo que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Son unos pocos tratados en que prácticamente unánimemente todas las naciones lo han suscrito o adherido, aunque dos no lo hayan ratificado, que son los mencionados. Y esto lleva a que, si bien dentro de lo que es el concepto de progresividad, los países deberían adecuar su legislación, una legislación especial, una legislación que contemple esos enunciados y que no solamente se nutre de los hard law, como es que tiene aquellos pactos que tienen efectos vinculantes a los países que lo han suscrito, sino también soft law, que son aquellos que no son vinculantes, pero que dan directivas para ordenarse en base a esos tratados, porque también hay que tener en cuenta las reglas de Riad, de Pekín, de Tokio, que también habla algunos aspectos específicos y otros más generales, pero que tienen artículos particulares para lo que es la justicia penal de niñez. Entonces, si es que no hay un juez especializado, se desnaturaliza la esencia, porque ese país está comprometido a hacerlo. Bien, hasta aquí vamos a hacer la exposición magistral, pero vamos a darle tiempo. Ayer nos llevó 40 minutos, así que nos excedimos de la hora, así que vamos a ir cortando esta exposición y quedar abierto a todas las preguntas que quieran hacer de los temas que hemos tratado. ¿Cómo frenamos a través del derecho penal la selectividad con la que actúa el Estado? Derecho penal de autor. Con el derecho penal de autor. Bueno, aquí hay muchas tendencias en Latinoamérica para determinados delitos y está influyendo fuertemente la famosa doctrina, y creo que a eso se refiere, sino que me lo diga, del derecho penal del enemigo, ¿no? Esto es preocupante porque el mismo Gunther Jacobs, que ha sido el que ha propugnado esta doctrina, él mismo reconoce que los derechos humanos es una utopía, que todas las políticas es políticamente correcto hablar de los derechos humanos,
pero nada más que hablar, porque en la práctica, bueno, se distinguen en determinados periodos y momentos aquellos grupos o sectores que son enemigos de la sociedad y que por lo tanto no merecen tener un sistema penal común ordinario de los ciudadanos, sino un sistema penal mucho más riguroso, mucho más fuerte, con menos garantías, porque son los verdaderos enemigos de la sociedad. Y esto un poco ha irrumpido mucho a partir de lo que fue los famosos atentados en la Torre Gemela, sobre todo dentro del ámbito del terrorismo internacional. Pero el problema es que se va expandiendo cada vez más y se está empezando a buscar un derecho penal del enemigo, con un doble estándar de derecho penal. También ahora se lo está empleando en cuestiones de narcotráfico, en cuestiones de corrupción, en cuestiones de también algunos tipos de abusos sexuales, ¿no? Ahora, esto no sé si con el tiempo va a terminar generando un rompimiento con ese principio de igualdad y no discriminación, pero si bien hay que tener mucho cuidado porque, bueno, en cierto modo un derecho penal del enemigo, la idea de Gunther Jakob nació cuando el Estado social nacionalista alemán concibió que todos los problemas de Alemania eran generados por tres estamentos raciales, bueno, dos estamentos raciales y otra un colectivo que eran los gitanos, los judíos y las personas con discapacidad. Y empezaron a establecer a través de sus instituciones legislaciones en la cual decían que se debía purificar al pueblo alemán de estos males y que se debía eliminarlos, ¿no? Eliminarlos porque de esa forma Alemania iba a recuperarse de sus crisis económicas, de los problemas que acogían a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí se generó un derecho penal especial para la eliminación de estos grupos raciales y colectivos, y bueno, y tuvo el apoyo de la mayoría del pueblo alemán, que lo votaron en consecuencia, y esto pasa cuando se empiezan a etiquetar, ¿no? Como por ejemplo ha pasado con el tema de las maras, o de combatir, digamos, o eran los métodos que utilizaban los distintos gobiernos de facto, gobiernos militares que hubo en Latinoamérica, en los cuales ya no era ni siquiera un derecho penal del enemigo, sino directamente un juzgamiento sin proceso, y generaron toda esta cantidad de muertes en las desapariciones forzosas que hoy se han considerado delitos de deshumanidad, como aconteció en Argentina y otros países. Y bueno, esto es el problema de que si no se respeta ese estándar de dignidad, acontece. Y la única forma de encauzar es con el derecho. Y el derecho no es solamente la ley, sino también los principios. Y los principios están en las constituciones y están en los tratados internacionales de derechos humanos, y bueno, y están en todos los operadores jurídicos, que realmente creemos que la dignidad humana es lo que el derecho debe proteger, de actuar en ese sentido. Si se dicta sentencia absolutoria a favor del acusado por haber cometido una presunta infracción de violencia contra la mujer o miembros de su núcleo familiar, ¿cabe mantener a favor de la víctima medidas de protección, tomando en cuenta los instrumentos internacionales, a pesar de existir en la norma interna disposición
expresa de revocar cualquier medida que se haya impuesto en contra del procesado? Hay que ver dos situaciones, porque la absolución puede ser por el principio de la duda y puede ser porque se considere libre de culpa y cargo. Si se considera libre de culpa y cargo, prácticamente el tribunal está diciendo ese hecho de violencia que se le inculpa no ha existido, es falso, es una falsa denuncia, no es el autor o el autor es otro. Esa persona que ha sido juzgada no tiene nada, ningún vínculo y se tiene la certeza que es absolutamente inocente. Ahora, si se lo absuelve por el principio de la duda razonable, estamos diciendo que puede haber sido o no haber sido el autor del delito. En ese caso, tendrá que mantenerse determinadas medidas restrictivas, porque la absolución no es por libertad de culpa y cargo, porque se ha considerado que es absolutamente ajeno al hecho, sino que puede haber sido el autor del hecho, pero que no ha habido la suficiente evidencia para generar la certeza y condenarlo. Están teniendo problemas con internet algunos de los muchachos. El principio de non bis idem, ¿cómo se aplica o funciona ante un delito continuado? Bueno, si el delito es continuado, quiere decir que no ha terminado de consolidarse, se va renovando. No aparece la víctima. Ahora, si esa persona es juzgada por hacer al autor, el autor de la desaparición forzosa, obviamente que por lo general las penas son idénticas a las de homicidio agravado y es juzgado, condenado, obviamente que después, no sé, hay multiplicidad de hechos, bueno, habrá que ver la causística específica que se trate y analizarla. Doctor, buenas noches. En Ecuador tenemos vigente el Código Orgánico Integral Penal, en el que se encuentran tipificados los delitos y contravenciones de tránsito, los mismos que son sancionados con 1. Multas pecuniarias. 2. Pena privativa de libertad. 3. Reducción de puntos en la licencia de conducir. ¿Usted cree que se estén sancionando 3 veces o una sola vez al infringir en un delito o contravención de tránsito? Bueno, está el homicidio culposo cuando el infractor no ha tenido la intención de producir el daño, ha sido más bien por culpa o negligencia y no por dolo. Y después están otros como el homicidio preterintencional, ¿no? Aquel que, o más que el homicidio preterintencional, el homicidio en el cual ha tenido la representación del daño que puede generarlo, pero así todo asume la conducta, aunque no se representa el sujeto que puede dañar. Si yo tomo un auto en una ciudad, en una arteria muy concurrida, con muchos peatones, que hay escuelas que salen, y lo acelero a una velocidad de más de 150 kilómetros por hora, entonces allí sí puede haber una privación de la libertad y puede ir más allá de una multa o lo que fuere. Creo que aplicar las 3 penas, si no está puesta como que ese hecho implica la aplicación de las 3 penas en la normativa y son independientes de distintos segmentos de la comisión del delito, bueno, eso va a depender. Si están todos concentrados
como penas y además accesorias de pena, es correctamente posible que sea que esté dentro de las pautas de razonabilidad. Ahora, si son 3 tipologías de determinados grados de conducta y se le aplica a las 3, bueno, ahí ya podríamos decir que puede haber algún tipo de problemas en cuanto a la razonabilidad de la aplicación de las penas. Buenas noches, profesor Yugdar. Ya que usted topó el tema de la sentencia de la Corte Constitucional en favor del matrimonio igualitario, le planteo lo siguiente. Una persona que fue activista, a favor o en contra, del matrimonio igualitario y que ahora llegó a ser juez de la Corte Constitucional y que su firma esté en la sentencia. La sentencia no se la puede topar porque no podemos retroceder en derechos, pero considero que al juez que fue activista se le puede sancionar porque él previamente ya tenía su criterio y profundas convicciones con respecto a ese tema. ¿Estoy correcto o me equivoco? Mire, allí todos, vuelvo a repetir, tenemos ideologías. No hay nadie que dice que yo soy apolítico, es un mentiroso. Todos tenemos un corazoncito, lo que sí tenemos que ser lo suficientemente honestos para no hacer que ese corazón no. Si obviamente se puede determinar que esa persona ha obrado imponiendo su ideología sobre las razones de objetividad, bueno, sería complicado, pero si él ya era juez y le tocó, y si asumió, se entiende que digamos, no ha tenido objeciones de conciencia para ser objetivo e imparcial. Pero bueno, habrá que demostrar que ha influido en sus decisiones, habrá que demostrar de algún modo sus ideologías por sobre lo que es una objetividad en la apreciación de los hechos. Pero yo creo que en principio siempre, bueno, existe la presunción de que el juez obra de buena fe. Habrá que demostrar lo contrario. Si una persona se enriquece ilícitamente, pero la acusación fiscal es débil, ¿dónde o cuál es la justicia? Bueno, tampoco podemos... es más injusto condenar a alguien sin pruebas. Del programa de testigos protegidos, sobre todo en delitos de violación sexual y todos los delitos en materia de corrupción y otros, no dice más nada. Profesor, ¿conoce un caso específico de control convencional sobre el temor a la imparcialidad? Sí, sí lo conozco y están mencionados en varios de los casos que he nombrado hoy día, ¿no? Por ejemplo, en el de Ibcher Brostein contra Perú, también está mencionado el temor a la imparcialidad. Y bueno, ya les voy a poner también dentro de las lecturas complementarias estos casos donde ustedes van a ver que se vuelcan varios puntos de los que hemos hablado, incluyendo el tema del temor a la imparcialidad. Doctor, como investigador del derecho y ver que hoy se rige por principios del sistema penal, ¿cree usted que el Poder Judicial esté capacitado para la aplicación de derechos fundamentales y humanos? Es que si no lo estuviera sería un verdadero desastre. Lo primero que debe un sistema penal y un sistema judicial es custodiar los derechos humanos. Si una persona se autoincrimina sin pruebas, ¿puede ser condenado? En principio no. En principio no debe haber alguna otra prueba que lo respalde por los motivos que he expresado durante la clase. La convencionalidad está por encima de los códigos adjetivos o de la constitución de un país. ¿Y cómo aplicar en favor esto al momento de una defensa de un imputado? Mire,
Si un país firma un tratado, y especialmente de derechos humanos, entra a jugar lo que es la Convención de Viena de 1969 sobre los tratados internacionales, que también todos los países de oro son tratados. Y dice que pacta sunt servanda. El viejo adagio romano, que los pactos deben ser cumplidos. Y además establece que no se puede poner como excusa para incumplir los compromisos contraídos al firmar el pacto los enunciados de la normativa interna. Por lo tanto, podríamos decir, mal y pronto, como había antes aquí, había un programa cómico que decía que billetera mata galán, convención mata código. En el procedimiento abreviado, depende del procesado y su defensa. Si éste sabe que es culpable y existe prueba suficiente, su defensor recomendará a su defendido que se acoja a este procedimiento. Seguramente que sí. Seguramente que sí, porque se tiene plena certeza y riesgo de que se pueda resolver una cuestión mucho más gravosa en cuanto al monto de condena que le pueda otorgar, pero si llega a un acuerdo de una salida dentro de un proceso abreviado, puede reducirlo sensiblemente, en ese caso obviamente le corresponderá. El problema es cuando muchas veces los imputados, por la desesperación que tienen de estar privados de la libertad, se autoincriminan como responsables dentro de un proceso abreviado cuando realmente no lo son, ¿no? Por la necesidad de querer acotar el tiempo para estar en libertad. Porque, bueno, quizás podrán lograrlo, pero siempre quedarán ya como con antecedentes penales de reincidencia que puede complicarle su vida futura. ¿Hasta qué punto o grado dentro del proceso penal surte efecto la autoincriminación? ¿O acaso es lo mismo que someterse al procedimiento abreviado? Bueno, en el proceso abreviado no debería un defensor, no debería permitir y debería informar bien, si bien el titular del derecho para es el imputado de su derecho de defensa, de que si no es realmente el responsable del hecho, llegar a un acuerdo abreviado. Más vale pelearlo en el proceso. Porque el proceso abreviado no está hecho para condenar perejiles y decir, bueno, se ha condenado a alguien por el hecho que realmente no ha sido, porque el verdadero culpable pierde la sociedad y pierde esa persona. Doctor, en una audiencia de calificación de flagrancia, la defensa indica que el aprendido acepta su responsabilidad y en ese momento se le dicta una sentencia. ¿Existe vulneración de derechos? Y en la medida que no haya otra prueba de testigos, lo demás que den fe, ¿cuál es la seguridad que tenemos que esa persona no ha sido sometida a premios ilegales para que se autoincrimine? Detalle algo breve sobre los delitos cometidos mediante los medios de comunicación social, que son los más comunes hoy en día y no son ratificados por los medios que los cometen. ¿Cómo que no lo ratifican los medios que los cometen? Bueno, hay que ver, porque ahí hay distinción de dos derechos consagrados constitucionalmente y por los tratados internacionales de derechos humanos, que es la libertad de expresión y el derecho al honor. Bueno, aquí en la Argentina, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia utiliza lo que es la doctrina de la real malicia. Si esa intención difamatoria de los medios, por ejemplo, se la hace de un modo
en que dolosamente se quiera desacreditar a alguien mediante la conciencia de que se está diciendo información falsa, entonces allí, digamos, puede torcerse la balanza a favor de respetar la reputación, la defensa de la reputación y el honor. Pero, por ejemplo, hay dos casos en el sistema interamericano en los cuales la Corte Interamericana ha definido estas cuestiones. Uno de ellos es el caso Memoli versus Argentina, en el cual esta persona había denunciado a un club, a los miembros de un club, como que habían malversado determinados fondos. Pero recuerden que ahí la Corte recordó, al final terminó desestimando que haya habido realmente una afectación a la libertad de expresión por la condena que le fue impuesta, porque dijo la Corte que cuando se ejerce un derecho irracionalmente, también le toca la libertad de expresión, y cuando se afectan otros derechos y se determina mediante el sistema de proporcionalidad que se ha excedido y se ha abusado de ese derecho, por más protegido que sea y la importancia que tiene, y se puede demostrar que realmente más que ejercer el derecho de la libertad de expresión o libertad de prensa, se ha querido agredir la reputación y el honor injustamente de una persona, irracionalmente y proporcionalmente, eso es demostrable, entonces ahí cede. Lo que sí no puede haber censura, pero sí puede haber responsabilidades penales y civiles generadas por ese abuso de ese derecho. Estimado doctor, ¿qué pasa? Y el otro caso que era anterior era Kimmel. En Kimmel era al revés. A Kimmel lo sancionan penalmente porque él había escrito un libro en el cual mencionaba que un juez que había estado durante el proceso había permitido, digamos, o favorecido la impunidad de quienes durante el proceso militar habían asesinado a unos monjes palatinos franceses y que no hizo nada al respecto y protegió la impunidad de los autores de estos delitos de lesa humanidad. Ese juez o ex juez después lo denunció penalmente conforme a cómo estaba redactado el Código Penal en cuanto al capítulo de los delitos del honor y de la reputación, la protección a los delitos contra el honor. Fue condenado Kimmel, y llegado al caso a la Corte Interamericana, la Corte determinó que la forma en que estaban redactadas esos artículos del Código Penal argentino generaban censura, porque prácticamente cualquier opinión podía ser objeto de sanciones penales y afectaba directamente lo que era el artículo 13, o sea, esa sanción prácticamente generaba censura. Eso llevó a que después de la sanción el Congreso argentino tuviera que modificar la forma de enunciados y ponerlas en potencial, todo lo que fue el título de los delitos contra el honor del Código Penal. Y cuando Memoli fue el caso posterior, la Corte dijo ahí, bueno, Memoli no es igual que Kimmel, porque Memoli vos ya fuiste juzgado con el nuevo código, por lo tanto aquí se generó tu exceso y por lo tanto no hubo censura, sino que hubo una responsabilidad ulterior por haber ejercido una forma irracional la libertad de expresión. Estimado doctor, ¿qué pasa si el fiscal se excede del tiempo de la duración de la instrucción? Bueno, el que debe
cuidar los tiempos de proceso, no solamente el fiscal, sino los jueces, porque creo que no va a haber una defensa pasiva, sino que los defensores, en cuanto se proceden los tiempos procesales, inmediatamente tienen que hacer los planteos al juez de control y garantías, y obviamente el juez evaluará, ¿no?, la razonabilidad del tiempo, porque también el tiempo razonable es una exigencia de la Constitución y de los tratados internacionales, y si se considera que dentro de esa ponderación, ¿no?, de razonabilidad se ha excedido, obviamente, bueno, se deberá obrar en consecuencia y tener por precluidos esos espacios que dispone el fiscal. El fiscal no puede él determinar los tiempos de proceso, sino los tiempos de proceso en definitiva los tiene que fijar el juez de control y garantía o el tribunal de juicio si se produce una instancia posterior. Constitución de Ecuador señala: una persona goza de presunción de inocencia mientras no se declare su culpabilidad en sentencia. ¿Cree que la prisión preventiva es una pena anticipada? Milton Paladines. No, en su esencia la prisión preventiva, vuelvo a repetir, es una medida cautelar, porque hay razones de peso para que esa persona, si continúa en libertad, pueda generar más daños, o pueda profugarse, etcétera, etcétera, o puede entorpecer la marcha del proceso. Ahora, si esa medida se la impone sin justificar esa peligrosidad y los motivos que hablamos ayer que podían merecer, digamos, justificar una misión preventiva, entonces ya deja de ser una medida cautelar y es un anticipo de pena. Si la medida cautelar ha sido debidamente fundada y está justificada, es una medida cautelar. Si no, si ha sido puesta a las apuradas y no ha sido debidamente justificada la privación de la libertad anticipada antes de la condena, allí se convierte en una pena anticipada. Bueno, aquí hay una afirmación que ninguna instrucción puede durar más tiempo del establecido y todo lo que se ha obtenido no tendría valor alguno. Bueno, eso en el caso de ser declarado de ese modo, pero algunas instrucciones a veces los jueces de control no están a la altura de su función y dejan que se incurra en una denegación de justicia, porque todo exceso de plazo razonable implica una denegación lisa y llana de justicia. Sobre la prisión preventiva. Pero si es una medida cautelar, ¿por qué después se deduce de una condena en caso de que se encuentre culpable el acusado? Porque justamente esa medida, una vez que se condena, tampoco puede estar privado más tiempo de lo que es la condena. Por eso se convierte, ahí sí, una vez que se condena, se conviene como parte del cumplimiento de esa condena. Si no estaríamos, si está un año de prisión preventiva y se lo condena a 3 años de prisión efectiva, y decimos, bueno, la otra es cautelar, entonces estaría cumpliendo 4 años de privación de la libertad. Es una cuestión de lógica, de razonabilidad. Bueno, ya estaríamos sin preguntas, profesor, siendo bueno, 50. Agradezco a todos y nos encontramos mañana para seguir hablando de estos temas, así vamos completando los distintos puntos que son parte de este módulo. Que tengan buenas noches y bueno, ha sido un gusto.